Hola, buenas noches. Aquí miro a Ramón, no sé cómo se ve la luz. He cambiado un poco esto, creo que bien. Bueno, pues hoy, hoy es un día pues especial para mucha gente, tanto si profesan algún tipo de religión, como yo creo que también para cualquiera de nosotros, de los que estemos, pues como digo, militando o profesando en cualquier religión o creencia, em, lo que se mueve estos días de Semana Santa no es algo que sea patrimonio de las religiones, es algo que conecta con nuestro inconsciente colectivo, que conecta con algo profundo y que mueve la conexión con lo sagrado en nosotros. Así que no importa si creemos, si somos católicos, evangélicos, mormones o ateos, agnósticos, no importa, a todos nos mueve algo este tiempo, consciente o inconscientemente, pero se nos mueve. Entonces, hoy me he dado cuenta de que en esos espacios sin tiempo, me voy lanzando también para quienes vean el vídeo en diferido. No me gusta dejar unos espacios en blanco muy pesados para quienes lo puedan ver después. Tampoco sé si se va a conectar gente en directo. Entonces, bueno, hola Sandra, buenas noches. Decía, no sabía si se va a conectar gente en directo, pero bueno, tanto si se conectan, si se quedan, si están o no. Esto yo es algo que siento hacer, pues desde ese lugar del corazón, desde el que nos conectamos a estos encuentros y al final, pues lo importante es el movimiento que se genera. No importa a dónde aparentemente llega, pero siempre va a algún buen lugar, o al menos a mí me está sirviendo, ¿no? Y comentaba un poco, pues esto, ¿no? Cómo este tiempo es especial, tanto si creemos en algún tipo o somos de algún tipo de religión o no. Siempre este tiempo de la Semana Santa mueve desde nuestro inconsciente colectivo, como decía, lo sagrado, la conexión con lo sagrado en nosotros, con ese anhelo de trascendencia que el ser humano, más allá de su vida, hola, ¿qué tal? Ah, pues mi mito Selga también está por aquí conectado. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Como digo, este tiempo nos mueve más allá de las religiones, más allá de lo que creamos, de las ideologías, nos mueve la conexión con lo sagrado, con la parte espiritual que hay en nosotros. Y bueno, pues en estos espacios sin tiempo, que así es como elegí llamar a estas conexiones, que nunca sé muy bien qué van a ser, y desde ese lugar de no saber, pues es donde puede surgir la magia, desde ese vacío se puede crear, pues decidí llamarlo en esta ocasión, aunque otras veces se ha llamado de otra forma, pero en esta ocasión decidí llamarlo, o sentí llamarlo espacio sin tiempo. Am, es un lugar en el que se mueve la energía, la conexión y desde ahí no hay tiempo, no hay, ni siquiera hay realmente espacio. El espacio ya no es el espacio físico, sino es el espacio de conexión entre aquellos que nos encontramos en este momento, incluyéndome a mí y a todos los pues, seres que estén conectados en este momento, más allá de lo que nosotros vemos y perciben nuestros ojos. Entonces empezamos en el primero hace 2 semanas con el llamado calma, que fue bastante tormentoso. No sé si que fue un poco más bien de conexión con lo que se sentía en vidas pasadas, otras vidas, y dolor en aquellas vidas, y hubo más bien un movimiento de sanación, de liberar y de conectar con cosas que a los presentes nos movían. El anterior fue el de infancia y fue mucho más calmado. Fue realmente casi con una canalización, una inspiración en la que conectábamos también con el momento de la infancia. La verdad es que como me sucede muchas veces cuando canalizo, luego no recuerdo más que cosas muy puntuales, pero se me olvida, ¿no? Si no lo escribo o lo grabo. Entonces, no os podría realmente contar muy bien de qué fue, porque es que ya lo he olvidado, ¿no? Es algo que surge en ese momento, pero bueno, está grabado
También los voy a ir subiendo los vídeos después a mi canal de YouTube de Emilio Ramos Fikawari, pero también si miráis para atrás, el encuentro está desde hace una semana por ahí grabado en Facebook aún. Y bueno, pues este tercero, antes de los dos siguientes, que serán forma y vacío, el de hoy es el de sombra. Un título que en principio, pues no sé, no parece tener mucha conexión con los otros. La conexión entre estos cinco títulos, calma, infancia, sombra, forma y vacío, la veremos probablemente al final. Se entenderá, o quizá hay una conexión sutil, porque así me llegaron. Yo no, intenté no darles vueltas porque siempre mi mente intenta decir, no, pero esto no tiene sentido. Esto no, ¿para qué? Forma y vacío, sí, pero los otros, cuando la mente intenta ponerse ahí, intenta juzgar lo que está llegando, es cuando se retira uno de esa capacidad de conectar con la magia. Entonces, en esos encuentros siempre, como muchas veces cuando canalizo, todo parte de un vacío y de un sinsentido. Empezamos a lo mejor con una imagen que nos lleva como tirando del hilo a algún lugar. Si yo censurase la imagen o las palabras que llegan al principio, nunca llegaríamos al lugar al que llegamos. Y esto ya, pues desde la experiencia de canalizar, pues con guías, seres de luz desde los últimos años, me doy cuenta de que es así. Cuando mi mente censura lo que llega, el canal se cierra. Y entonces ya lo que pueda venir pues ya no es lo que venía puro, sino es a lo mejor pues mi mente, mi ego, con todo lo que tiene ahí. Con lo cual, no os extrañéis, pues si lo que empieza, pues empieza a parecer muy raro. Porque siempre al final vamos tirando y tirando y eso es como si abriese desde el surrealismo del comienzo, generalmente es cuando se conecta con esa puerta que va más allá de lo entendible. Lo que decía San Juan de la Cruz de lo inefable, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy diríamos que asusta un poco, ¿no? Viernes Santo, sombra, y encima me he dado cuenta de que es luna llena, o sea que ya ha sido la bomba. Se ve que tenemos luna llena hoy, o sea que el movimiento energético de hoy es potente. Em, la luna llena, pues como todos sabemos, ¿no? Más allá de las películas de hombres lobos, sí que sentimos que nos mueve a veces algo energéticamente, ¿no? Podemos estar incluso más irascibles, más emocionales. ¿Quién no recuerda alguna llorera de estas en luna llena, ¿no? Entonces, pues hoy se junta aquí un momento poderoso. Y bueno, pues a lo mejor es tiempo ya de empezar después de esta introducción. Como digo, pues es tiempo de dejar que quizá aparezca eso, que nos lleve de la mano, ese hilo del que poder tirar y llegar a algún punto. Yo hoy no sentía quizá el encuentro con esta sombra, así como el primero, la calma, fue al revés, más bien nos llevó desde la tormenta. Am, Como digo, siempre en estos encuentros el nombre no se sabe si es un sitio del que partir o un sitio al que llegar. Así que simplemente nos conectamos en este dejar que lo que sea mejor para las personas que andamos conectados y que compartimos algo, pues sea mejor por nuestro mayor bien. Entonces, todo esto, toda esa introducción a mí me va sirviendo para irme conectando también, ¿no? Hoy sí que, pues como digo, como es Semana Santa, pues sí que es cierto espíritu, cierta conexión con la vida de Jesús y por eso venía el cartel con ese hombre que dibujaba en una calle la imagen de la crucifixión de Jesús, es inevitable. Hoy se conmemora, ¿no? Para los cristianos ese momento en el que Jesús es crucificado. Y esta mañana yo también tenía un sentimiento porque pues alguien tocaba la canción Let It Be por aquí cuando me levanté y me dio por mirar la letra, Let It Be, ¿no? Si os acordáis, habla de que Paul McCartney, creo que en un sueño, se despierta con esa canción, ¿no? Y él habla eso de que de vez en cuando la Madre María le habla, ¿no? Y le dice, el mensaje que le da es algo así como, déjalo ser o déjalo estar, déjalo, no lo toques, ¿no? Déjalo como está, Let It Be. Ese es el mensaje que me aparecía hoy esta mañana. Entonces, todo pues este día, ¿no? Que significa simbólicamente esa crucifixión de Jesús, que es el punto de transformación, y creo que es lo que conecta hoy con este tema de la sombra. Es decir, pasamos
pasamos siempre por un periodo de sombra, de tinieblas, de oscuridad en nuestra vida, para llegar a algo que al final va a ser mejor. No lo parece ahora, cuando estamos en la mierda, como se dice. Esto nos ha pasado colectivamente en los últimos 2 años. Nos hemos encontrado pues como en la mierda. Parecía que no había luz al final del túnel. Pero siempre todo sucede, sabemos que siempre todo sucede por algo bueno, ¿no? Y de alguna manera esa crucifixión de Jesús también simbolizaba eh, pues esa transformación profunda, ¿no? Que simboliza la muerte, que es morir a lo que ya no somos para renacer a lo que somos. Entonces hoy esto es lo que siento que está aquí en el aire como punto de partida. Cuando pienso en sombra, no me viene hoy pensar en nada oscuro, nada malo desde mi juicio, sino una oportunidad, un vacío, como decíamos, un vacío negro, oscuro, creador, desde el que pueden hacer algo. Entonces hoy me voy a entregar, o nos entregamos quienes estamos aquí, hemos decidido pues compartir este espacio. Os agradezco a quienes lo sintáis, quienes estáis conectados o lo hagáis más tarde, si lo pilláis a medias o lo veáis en diferido. Pues simplemente os invito a dejar que esa palabra, que en nuestro idioma castellano suena así, sombra, pues nos bueno, nos tome y haga que algo empiece a moverse en nosotros, ¿no? Yo la voy a decir unas cuantas veces para ver dónde está ese punto, dónde está ese hilo del que tengo que tirar para que empiece a llegar algo valioso para nosotros hoy. Sombra. Cuando digo sombra, lo primero que me viene, casi desde mi mente, una cosa lógica, es un parasol, ¿no? Y, y en realidad, pues me doy cuenta, si veo ese parasol, que la sombra puede ser un lugar en el que me cobijo del sol. Digamos, cuando el sol es demasiado fuerte para mí, cuando mi piel no puede recibir la fuerza de esos rayos, a lo mejor tengo que colocarme en un lugar, en esa sombra que hace el parasol, hasta que yo esté preparado para dejar que esos rayos tan fuertes toquen mi piel. Y me viene un poco ese hilo, empezar por ahí, ¿no? Cuando hablamos de la sombra, la conectamos irremediablemente con el dolor. Es decir, pues la luz es cuando estamos felices, cuando estamos contentos, cuando todo nos va genial, tenemos dinero, tenemos amor, tenemos todo lo que las películas de Hollywood dicen que hay que tener para ser felices. Eso es lo que entendemos que es como un periodo luminoso en nuestra vida. Pero visto como esta imagen del parasol, a lo mejor la sombra también es eso que nos guarda de lo que todavía no estamos preparados para recibir y que a lo mejor es muy luminoso, más allá de lo que creemos incluso que es luminoso, pero como todavía no estamos en ese punto de maduración, algo nos tiene que dejar en un lugar en el que todavía la luz que nos impregne sea la que podemos resistir, la que podemos recibir. Vuelvo a pronunciar la palabra sombra. Y me viene una imagen de, de la carta del tarot de la Casa Dios. Voy a tomarla. Hoy además también por la fecha de hoy se mueve un poco esta energía del número 16. Pero me ha venido ahora, justo cuando he dicho sombra. Voy a mostraros esta carta. Ay, con el reflejo no se ve muy bien. Así. Me ha venido esta imagen, pero literal, me ha venido como cuando las Torres Gemelas, cuando alguien, como aquella gente se tiraba, ¿no? De las torres. Y como en esta carta vemos estos personajes, hay uno que se tira de la torre, otro sale como por esta puertecita, y me ha venido esta imagen. Entonces, digo sombra y me viene alguien que se tira de una torre. Y vamos a ver por qué llega esta imagen. Bueno, si es que hay que entender por qué.
A veces, como digo, solamente hay que ir tirando del hilo y unas cosas se van conectando con otras y parece que vamos llegando a algún sitio. Lo que siento es que esta figura humana que se tira de la torre, desde esa imagen que os he enseñado, lo primero que hacemos es colocarnos en lo terrible de la imagen, ¿no? Alguien cae desde lo alto de una torre, se va a matar, se ha suicidado, se está suicidando, se, se ha caído, pero lo que me viene es que esa persona que se está tirando está feliz. Entonces, vamos a ver por dónde le encontramos el sentido a esto. Hay alguien que se tira de una torre pero está feliz. El sentimiento que yo capto en esa imagen es que hay alguien que siento como si se hubiese disfrazado de la hoja seca de un árbol en otoño y se dejara caer de esa torre, feliz porque aunque se ha marchitado, aunque aparentemente ha perdido su luz, su brillo, como cuando nos hacemos viejos y nuestra piel ya no es tan brillante, am, cuando está arrugada, a pesar de eso se da cuenta de que es como fruta madura debe caer. Es decir, esta imagen es como una imagen simbólica. A lo mejor nadie en quizá en nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros, se tiró de una torre o nosotros mismos nos tiramos. Quizás es una imagen solamente simbólica, que nos lleva a desentrañar un sentimiento, para darnos cuenta de que a lo mejor esa sombra, todo eso que juzgamos de entrada como ese periodo oscuro, esa noche oscura que hay que atravesar para que llegue el amanecer, a lo mejor es justo lo que necesitamos. Yo siento que esa persona es un hombre y se tira de esa torre, pero está como planeando absolutamente feliz. No hay una caída terrible. Como digo, está en ese sentimiento absoluto de que es su tiempo de caer, es su tiempo de deshojarse, de abandonar el estado en el que estaba, y ahí conectamos de nuevo con lo que simboliza esa cruz de Jesús, es decir, es morir a lo que ya no soy, a lo que está viejo, para renacer de alguna manera como el ave fénix de mis cenizas y renacer en uno nuevo. Pues siento que ese que se tira de la torre am, está feliz porque no está pensando en si su cabeza se va a abrir en cuanto llegue abajo, no está pensando en absolutamente nada malo en cuanto a esa situación, solamente asume con felicidad que es consciente de su momento, de su tiempo, es consciente de que lo que le está sucediendo es exactamente lo que necesita. Es decir, cuando se ha convertido en una hoja seca y algo en su vida ya no toca que siga creciendo, si se ha marchitado la flor es porque ya no puede seguir creciendo. Pues si hay algo en su vida que ya no es tiempo de dejar que se suelte, ¿no? Entonces, este hombre que cae, vemos que tiene una sonrisa tremenda de oreja a oreja y está feliz asumiendo que todo lo que su caer, y podríamos entender, ¿no? En nuestra vida, todo lo que se nos esté cayendo, todo lo que esté poniéndonos contra las cuerdas, ¿no? Podría ser pues en distintos aspectos de nuestra vida, aspectos laborales, de pareja, de familia, todo lo que perdemos, todo lo que la vida aparentemente nos quita, es aquello que ya no necesitamos. Es aquello que si lo seguimos manteniendo, nos resistimos a esa vida que quiere seguir creciendo, que quiere reverdecer en una primavera nueva y nos agarramos a esa hoja seca que sería como ese hombre cayendo de la torre pues en resistencia, en un gesto de enfado. Cuando nos resistimos a ese flujo natural de la vida, que lo que nos trae es lo que nos toca, digamos, si nosotros leemos un libro, cuando estamos sintonizados con el capítulo, cuando estamos leyendo con plena conciencia cada página, queremos saber qué hay más. Leemos una página, la disfrutamos, entendemos lo que está sucediendo en la historia y, y una vez ya tenemos eso,
Lo que queremos es pasar la página y saber qué hay después. Pero ¿qué pasa cuando no somos conscientes? Cuando vivimos la vida de una forma pues atolondrada, sin mirar dónde estamos. Em, es como si leyéramos ese libro, esa página del libro, mientras estamos viendo una película a la vez o escuchando a alguien que nos dice algo por otro lado. Lo lógico es que no vamos a estar presentes en esa historia que nos están contando, y cuando sea el momento de pasar la página para ver qué más nos trae la vida o ese libro de nuestra vida, vamos a querer volver a releer la misma página porque no nos hemos enterado. Decimos, vaya, estoy leyendo aquí un thriller y no me he enterado quién mataba a quién, no sé quién es el asesino, tengo que volver atrás. A veces vivimos la vida así, como en un constante volver atrás, y desde ahí nos perdemos el capítulo nuevo que la vida nos trae. Como no la hemos vivido con plena conciencia, como no hemos entendido que lo que estaba pasando sucedía por alguna razón más allá de nuestro entendimiento, de nuestro juicio, nos pasamos la vida peleando con el momento y con lo que la vida nos está trayendo. Si entendemos como ese hombre que se tira de la torre, eh, que esa caída es lo que necesitamos, es decir, que como hojas secas debemos dejarnos caer en caída libre, sin miedo, confiando plenamente en que la vida nos sostiene y que siempre nos muestra el próximo capítulo, pues si entramos ahí podemos avanzar, podemos como ponernos en esa cruz que representaría el día de hoy simbólicamente, es ponernos como Cristos para dejar morir lo que ya no somos y renacer en el nuevo capítulo de esa novela de nuestra vida. Esto me recuerda que una chica una vez me dijo, una chica de la que yo estaba muy enamorado, y recuerdo que ella me vaciló un poco y me dijo que yo era como un héroe sin novela. Y yo me pasé mucho tiempo pensando en a qué novela se refería y cómo encontraría yo mi novela para enamorarla, ¿no? De pronto me ha venido esta imagen muy graciosa, o por lo menos a mí me lleva a asumir también que, por ejemplo, en aquella historia, a lo mejor lo que yo necesitaba era justo exactamente lo que estaba sucediendo y no lo que yo quería. Esto no sucede, como digo, cuando no estamos en esa plena conciencia de que lo que está pasando es lo que necesitamos, y siempre vamos mirando atrás, vamos pasando páginas atrás porque, como digo, nos hemos perdido y no sabemos exactamente dónde estamos. A lo mejor la vida nos invita en este momento en el que hoy conectamos con nuestra sombra, con la sombra que proyecta nuestro día a día en la vida, nos invita a colocarnos en ese momento, en este instante presente. A lo mejor lo que estoy diciendo, lo que se está diciendo a través de mí, aparentemente, como decía al principio, no tiene mucho sentido, pero una de las cosas que logramos en estos encuentros es generar un espacio, como por ejemplo, ahora recuerdo, pasó en el de infancia, en el que básicamente se nos invitaba a habitar ese espacio mmm, que tiene que ver con conectarnos con lo que es el espíritu del niño, de ser niños. Hoy, por ejemplo, también se nos está invitando a aceptar que quizá el espacio de la sombra, que es el que nos toca hoy, puede ser el mejor espacio posible para nosotros. Es decir, ¿por qué soñamos con el amanecer? ¿Por qué soñamos, volvemos a manejar la misma metáfora una y otra vez para no perdernos? ¿Por qué soñamos con el amanecer? ¿Por qué soñamos con la página siguiente si todavía no hemos terminado de leer la página actual? ¿Y por qué nos resistimos a abandonar la página actual y la noche si la vida nos está diciendo que ya está a punto de salir el sol? Que tenemos que levantarnos en la cama porque la noche ha terminado. Es como si a veces quisiésemos estar en el capítulo siguiente o en el capítulo anterior. Nos vamos moviendo siempre hacia adelante y hacia atrás, y el caso es no estar en el presente, ¿no? Recuerdo que había una película también que hablaba de los gitanos y no sé si esto es verdad, no sé, pero había en la lengua, creo que eran gitanos, no sé si húngaros,
Y en su lengua, por ejemplo, no existía la palabra ni ayer ni mañana, solo existía la palabra hoy. Entonces, esto también nos hace darnos cuenta de cómo es verdad que los gitanos suelen vivir mucho el presente, ¿no? Muy el día a día. O yo que viví mucho tiempo en Andalucía, he visto que se vive mucho más el día a día y el momento presente y menos en el pasado y en el futuro. Se sabe vivir mucho más, disfrutar, explotar más el momento presente, ¿no? Am, Hoy volvemos otra vez a pronunciar la palabra sombra desde esa alegría de asumir que la sombra, como en una película en blanco y negro, es necesaria para poder ver lo que está en luz. Cuando pensamos en estas películas de cine clásico maravillosas, ¿no? Y vemos aquellos contrastes. Es decir, vemos que la fotografía del cine en blanco y negro, la maravilla está en, en, en el contraste. Apreciamos la intensidad de un momento, de un beso, del malo que le va a pegar un tiro al bueno, etcétera. ¿No? Todo lo que sucede lo apreciamos gracias a los contrastes. Vemos pues que uno es muy malo. Esto sucede, ¿no? Lo digo como el cine negro juega mucho con esto, con los contraluces, juega mucho con los extremos, con las dos polaridades del péndulo, ¿no? Entonces hay un malo muy malo, hay un bueno muy bueno. Y en realidad en este tipo de cine, que muchos llaman maniqueo, porque parece como increíble, ¿no? Nadie es tan malo, nadie es tan bueno. Pero para mí es muy interesante darnos cuenta de que simplemente se nos muestran las cosas desde el máximo, desde el extremo de las polaridades. Es decir, a veces para que encontremos un equilibrio, pues tenemos que habernos visto en el malo muy malo y en el bueno muy bueno. Como dije alguna vez, ¿no? El péndulo se trata de esto, ¿no? Haciendo un movimiento primero más hacia aquí, hacia los extremos, y conforme va necesitando menos moverse hacia los extremos, cuando tiene menos fuerza, va centrándose, hasta que al final el péndulo lo que logra es estar en el centro, en el equilibrio. No podemos estar en ese equilibrio, no podemos estar a veces en ese amanecer cuando todavía no hemos transitado la noche, los extremos. Em, Cuando nos movemos en los extremos a veces nos movemos en el dolor también. Y ese centro, ese equilibrio que ansiamos también tiene mucho que ver con una calma y una paz que llega después de haber transitado los extremos. Es decir, a veces queremos estar totalmente sanos, queremos estar que no haya enfermedad en nuestra vida, queremos que no haya tristeza, que no haya lágrimas, queremos saltarnos capítulos, pero quizá todavía estamos en ese movimiento pendular y aún tenemos que transitar la noche. Quizás nuestro momento, nuestra página del libro nos habla de cuando el héroe y la heroína pues atraviesan el bosque les sobreviene la noche. Entonces, hoy siento como que se nos pide en este encuentro que nos quedemos a gusto, que estemos orgullosos de atravesar esa noche con el sonido de los lobos en el bosque, porque cuando mañana amanezca, el miedo que nos provocaban los lobos, los aullidos, la incomodidad que nos provocaban las arañas que en esa acampar en el bosque nos saltaban por encima, nos picaban, habrá desaparecido cuando nos crucifiquemos de alguna manera, como hoy representa esa muerte de Jesús en la cruz. Cuando nos crucifiquemos, cuando atravesemos esa muerte de lo que ya no somos, esa noche para llegar al amanecer y a lo que nos toca ser ahora, todo lo que estamos pasando, esa sombra, ese dolor, esos contraluces, esos extremos antes de llegar al equilibrio serán recuerdo. Um, y como una metáfora que uso, que me ha venido algunas veces también, ¿no? Es el Camino de Santiago. Todos queremos llegar a la catedral, queremos llegar al final como peregrinos, ¿no? Como si vivimos la vida comparándola como los peregrinos en el camino, todos soñamos con llegar a la catedral, o como mínimo con llegar al final de la etapa y llegar al albergue y que nos pongan aquel platazo, ¿no?
hincharnos de comer hasta el final después de una jornada de horas caminando y sufriendo. Y desearíamos también, pues eso, ¿no? Que no doliesen los pies y las piernas de tanto andar, que no se nos estropeasen los zapatos con las piedras del camino, que no se nos hicieran llagas en los pies. Todo esto es como muy, muy doloroso cuando se está viviendo, cuando se está atravesando, pero siempre hay un momento en que la etapa acaba y nos encontramos en la posada, en el albergue con ese premio, ¿no? A haber acabado la etapa con un sitio donde dormir. Y al final del camino, nos encontramos con ese premio que se da a los peregrinos, ¿no? También por haber cumplido todo el camino y la satisfacción de haber conseguido llegar allí, ¿no? Que en realidad es como si llegásemos a ese punto de transformación en el que todo el mundo, yo no lo he hecho el Camino de Santiago, al menos en esta vida que yo sepa, pero, pero sí que conozco mucha gente que me ha hablado de que se sentía transformada. No sé si quienes estáis conectados, pues a lo mejor podéis comentar si habéis estado, si habéis sentido eso. Pero la gente que lo ha hecho, pues como yo no he hecho el Camino de Santiago, pero sí he tenido viajes que han resultado muy transformadores. Y la gente que ha ido allí me comenta eso, que siente que no son los mismos, no son las mismas personas después de hacer ese camino. Em, pero cuando ya han llegado a ese punto de valorar esa transformación, es decir, yo hice el camino, lo pasé fatal, me contaban, ¿no? A lo mejor estuve 75 días y fue terrible, pero luego, cuando pasa ese dolor de los pies, cuando pasa el cansancio, cuando pasan las llagas de los pies, lo que recuerda a la gente es ese momento de llegar a la catedral. También lo que recuerdan son los amigos que hicieron por el camino y la fraternidad de esos encuentros, de ese caminar juntos. Entonces, parece que es como los que hicimos la mili, ¿no? Pues nos cagamos en todo de perder un año de la vida, ¿no? Haciendo aquello que aparentemente no tenía ningún sentido, pero sabemos que si no hubiéramos pasado por aquella sombra y por aquel lugar tenebroso que representa ese año, aparentemente perdido, tampoco seríamos los mismos. Es decir, de alguna manera algo nos llevaba a pasar por eso, porque teníamos que llegar a un punto. Y si no pasábamos por ahí, si no atravesábamos ese bosque de noche, con esos lobos y con ese miedo que nos provocaba esos aullidos, no podíamos llegar al lugar que estaba detrás del bosque. Entonces hoy siento que recordando lo que explica la gente de ese camino de Santiago, nadie me habla cuando me habla del camino y alguien me dice, pues a ver si te animas porque es fantástico. Em, Nunca me hablan de lo malo. Realmente lo siento todos como contando esto como una aventura en la que totalmente han olvidado el sufrimiento. No se acuerdan, como digo, de las llagas. No se acuerdan de cuando se cayeron o cuando se les rompió la mochila o se les rompió las botas. No se acuerdan. Solo se acuerdan de lo maravillosa que fue esa transformación y cómo su vida después de ese camino, no solo después de llegar a la Catedral de Santiago, sino en lo que fue su vida después, encontraron un gran avance y se empezaron a sentir mucho más conscientes y viviendo la vida de otra forma. Entonces, hoy, volviendo a la imagen de esta casa Dios, de la torre, ¿no? Del tarot de Marsella, cuando veíamos ese personaje, sentíamos ese personaje que caía de la torre como una hoja de un árbol, sereno, feliz, asumiendo que lo que le tocaba era caer, lo que le tocaba era ir al pozo, ir a la mierda, como decimos, ¿no? Ir a vivir ese episodio de sombras en su vida. Es como si, como volviendo a la metáfora del libro, estuviese leyendo el libro con toda serenidad, asumiendo cada frase, cada párrafo, degustándolo y, y enterándose, viviéndolo totalmente, de forma que no necesita volver atrás al capítulo anterior o a la página anterior y está preparado exactamente para que la vida le muestre el siguiente capítulo, está preparado para pasar la página. Siento que hoy la sombra nos invita a esto, a colocarnos en un lugar en el que no nos vuelva a dar miedo escuchar la palabra sombra, a que no nos vuelva a dar pereza la imagen de la piedra en el zapato, de la llaga en el pie,
de todo eso bueno, simbolizan esos clavos de Cristo o esa cruz en grado máximo, esa tortura que simboliza esta crucifixión, nosotros la experimentamos en nuestra vida en muchos momentos, ¿no? Si yo lo pienso, en mi vida ha habido en los últimos años y incluso en este momento, yo puedo pensar en cosas que para mí son una crucifixión, para mí son una especie de tortura, de un camino como de piedras que debo atravesar en el que nada está claro y nada es fácil. Pero estoy seguro, y hoy siento que esa sombra me invita a ver este rincón, este espacio sin tiempo, en penumbra, me invita a, a vivirlo, a caerme de esa torre como esa hoja orgullosa de ser parte del otoño que gracias a él va a propiciar la nueva primavera, me invita a estar en esa calma, conectando con el primer encuentro, ¿no? En ese caer, en esa caída libre, en esa sombra, en ese caernos en el pozo, incluso a lo mejor tocar fondo, ir a donde no se puede ir más abajo, se nos invita desde esa sombra a hacerlo con alegría y con el sentimiento de que todo lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo ahora está bien. Todo está bien. Es decir, si es de noche, y ahora aquí, por ejemplo, hemos empezado a las 22 horas de España, si es de noche, um, es porque tiene que ser de noche. Es decir, lo mejor que nos puede pasar ahora mismo es que no haya luz. Porque si lo que tenemos que hacer es descansar, si nuestro cuerpo ya ha vivido todo el día y está cansado, lo lógico para nosotros es que nos vayamos a dormir después de este encuentro, por ejemplo, y, y nos encontremos con la disposición de aceptar la cama, incluso a lo mejor aceptarla solos, aunque nos gustaría aceptarla acompañados en este momento. Ahora lo que a lo mejor necesitamos pues no es una fiesta, necesitamos dormir, reposar el cuerpo desde nuestro ego, que siempre todo lo juzga y nunca está a gusto, nunca está a gusto en la página, ¿no? Es como un lector que decíamos, siempre vuelve atrás en el libro o se está imaginando cómo será la de la siguiente página, pero nunca está disfrutando la página presente. Desde ahí, um, siempre estamos pensando que lo que está sucediendo está mal. Entonces nos quejamos porque llueve, porque hoy queríamos ir a la playa, pero a lo mejor el que lloviese, esa sombra en forma de lluvia que nos moja, nos va a limpiar energéticamente, nos está haciendo encontrarnos con un momento emocional que también pues va a ayudarnos a movernos en alguna dirección positiva para nosotros. Em, pues no sé, todo lo que está sucediendo, como por ejemplo digo, la noche, ¿no? A lo mejor yo de repente tengo mucha energía, o creo que la tengo hoy, y me gustaría irme de fiesta, pero la vida me ha colocado en un momento y en una situación en la que lo único que puedo hacer es apagarlo todo e irme a dormir. Quizá mañana me doy cuenta, como aquellos que iban a la ruta del bacalao y forzaban, ¿no? 2, 3 días seguidos de fiesta a través de drogas. Quizá me doy cuenta de que la vida, pues a lo mejor, ¿no? Me ha parado en un accidente o me ha colocado eso, ¿no? Sin un plan para salir, un día en el que quizá pues me hubiera ido a cenar con amigos o con una pareja. La vida me coloca en un lugar en el que lo único que puedo hacer es asumir que lo mejor es apagar el ordenador o el teléfono móvil, relajarme y irme a dormir. Ese es el asumir, siento, ¿no? Ese es el asumir esa sombra con deportividad. Es decir, hoy a lo mejor lo que me toca es asumir que es hora de dormir. Si yo lo que hago, como hacemos muchas veces en la vida, es revolverme contra esta situación que la vida me está planteando, y, y me digo que no, que a pesar de todo yo quiero salir porque no estoy cansado, pues probablemente en algún momento mi cuerpo me va a decir que me estaba equivocando y que sí me hubiera venido bien aceptar que era de noche y dormir. Es decir, todo nos está llevando hoy, esta noche, siento desde ese hilo del que empezamos a tirar, que es a una aceptación plena
del momento que estamos pasando. Y siento que eso conecta también con esa aceptación que tenía plena, esa rendición absoluta que tenía Jesús ante la cruz de lo que estaba pasando. Mucha gente, ¿no? Incluso pues esos ladrones que le acompañaban en la cruz se debían estar preguntando por qué, si tú eres quien eres, no te salvas de este tormento. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué él no huyó? ¿Por qué no evitó si él sabía que le iban a traicionar? Si él sabía que iba a pasar, ¿por qué no hizo eso? ¿Por qué no salvó su vida? Claro, cuando entendemos que realmente él venía a poner una semilla de amor profundo hacia el ser humano, de compasión y una serie de cosas que tienen que ver con todo esto, entendemos que él tenía que atravesar ese momento con total aceptación, a pesar del dolor que representaba, a pesar del sacrificio que representaba, porque era por un bien mayor, ¿no? Entonces, conectando con esto que hoy estoy diciendo, con este momento de luna llena de intensidad, con este momento del simbolismo de la crucifixión de Jesús, hoy siento que lo que la sombra nos pide es aceptación total, como esa imagen de la casa de Dios y del hombre que caía por esa torre, sereno, seguro de que lo que tenía que hacer era caer. Se nos empuja hoy, ¿no? Como ese hombre a vivir el vacío, vivir cualquier situación que estemos atravesando. Si estás viendo esto, si lo ves en algún momento y sientes que es tu caso, que estás pasando por un mal momento, o tal vez no, pero recuerdas que has tenido malos momentos, con lo cual puedes prepararte para que cuando la vida, que es cíclica, te vuelva a colocar en uno de esos momentos en los que toque atravesar la noche, recuerdes que siempre amanece y que siempre lo que ahora se ve, ¿no? Como ese dolor en la piedra del zapato del peregrino, al final, cuando has llegado, deja de ser importante y lo que se vive en ese dolor es el fruto de esa transformación y el dolor ya no es lo que te preocupa, lo que se siente tan presente como cuando lo estabas viviendo. Así que hoy, bueno, pues siento quizá para ir terminando esta inspiración, esta canalización de todo lo que va dando de sí esta sombra, que me viene que la palabra para hoy sería aceptación plena del momento que estoy viviendo. Esto no significa que yo no haga nada. A veces confundimos aceptación y rendición con pasividad. Y no tiene nada que ver. Es decir, había un chiste por ahí, un meme por Facebook que corría que decía algo así como, Señor, dame café para cambiar las cosas que puedo cambiar y dame vino para las que no puedo cambiar. Entonces, la aceptación sería ese dame vino, es decir, dame café, es decir, yo cuando siento que puedo hacer algo, ahí no me dejo empujar por la vida que me lleva a tomar una acción y lo hago. No entro en pereza. Es decir, si yo siento que lo que toca hacer es algo que está en mi camino, que deseo hacer o que es la acción necesaria, la hago. Pero hay momentos en los que la vida parece ser que no importa lo que hagas, vas a seguir en ese pozo, vas a seguir en la noche oscura, en la sombra, y no te queda otra, cuando no se muestra ninguna puerta, ninguna ventana abierta, que entrar en esa aceptación y rendición. Es decir, lo que está pasando es lo mejor que me podía pasar. Um, Cuando a lo mejor pues queremos, ¿no? Queremos como digo, ¿no? Estamos en un momento de soledad, pero querríamos estar acompañados. Pero es que a lo mejor lo que tenemos que atravesar es esa soledad y no la compañía ahora. Entonces, hoy, como vuelvo a repetir, esto es un repetir para irnos conectando con un sentir y desde todas estas metáforas que van apareciendo, llegar a habitar ese espacio sin tiempo de ese sentir. Y es esa aceptación absoluta de esa sombra que representa todo lo que se ha hablado hasta ahora hoy y que básicamente entiende que en mi momento de sombra es, como aparecía al principio, ese parasol que me protege de toda la luz que está por venir, de todo ese sol brillante
que va a llegar en la mañana cuando amanezca, pero que hoy, todavía con esa piel blanca en mi primer día de playa, no estoy preparado para recibir. Entonces, como todavía debo ir al verano, pues exponiendo mi piel poco a poco, no puedo ir y colocarme a las 12 del mediodía pues con 40 grados al sol en la playa y esperar ponerme moreno y bronceado, porque lo que voy a hacer es quemarme. Me voy a quemar. Entonces, ese parasol que aparecía al principio también como imagen, me lleva a darme cuenta de que esa sombra en la que yo me coloco es lo más necesario para protegerme de lo que todavía no estoy preparado para recibir. Entonces hoy podíamos entender esa sombra, eso que desde nuestro humano juzgar muchas veces llamamos desgracia o contrariedad, como ese espacio en el que la vida nos coloca para que nos vayamos preparando y adecuando de alguna forma para esa noche para ese amanecer, esa mañana que está por llegar. Es decir, no podemos vivir el amanecer con plenitud si no hemos dormido y descansado por la noche. O incluso si no hemos tenido esa pesadilla que teníamos que tener y que nos iba a colocar en ese darnos cuenta de que a lo mejor hay un trauma por sanar. O sea, las pesadillas, por ejemplo, son manifestaciones de traumas no sanados. Entonces, tanto si necesito la noche y esa sombra para dormir y reponer fuerzas y así poder vivir en plenitud el mañana, el amanecer y estar preparado para esos rayos del sol que van a venir, como si debo vivir una pesadilla, todo me trae una información, o me trae descanso y me trae preparación, o me trae, como digo, información sobre algo profundo que si yo no estuviese en ese espacio de sombra, en ese espacio en el que tengo que parar, de dejar de hacer lo que he hecho hasta ahora. Si no, por ejemplo, cuando tenemos un accidente, a lo mejor acabamos en el hospital, um, y gracias a eso, a lo mejor llevamos 20 años sin leer un libro, pero justo leemos el libro que nos tocaba leer en ese momento, o nos dejamos cuidar en la cama del hospital cuando no nos hemos permitido que nos cuiden durante un montón de tiempo, y sucede la magia y el milagro de lo que necesitamos en ese momento. La sombra es, siento, todo aquello que, como digo, nos prepara para la luz, todo aquello que nos da una oportunidad de poner luz en un aspecto oscuro de nosotros y como tal debemos vivirla, como digo, con esa aceptación y alegría de que es el lugar que necesitamos transitar en este momento. Querer poner luz, querer sacar una linterna a veces porque estamos ahogados de tanta sombra, es lícito desde lo humano. Entendemos que si no veo, si estoy atravesando un espacio sin luz, si hay demasiada sombra, se ve poca luz, yo quiero leer algo, deberé colocar una linterna a la luz del teléfono móvil porque no veo. Pero cuidado, porque como digo, si lo que me toca en ese momento es cerrar el ordenador, el móvil y irme a dormir, y lo que hago es tratar de de leer con esa poca luz que tengo del móvil, a lo mejor me voy a quemar los ojos. Es decir, todo tiempo tiene su lugar, todo tiempo está para algo. Todo lo que hemos estado hablando, todo lo que ha ido llegando, nos está colocando en este asumir que lo que sucede, como decía aquel dicho budista, conviene. Lo que sucede conviene. La sombra podría ser, hola Lisa, buenas noches. La sombra podría ser hoy también lo que sucede conviene. Am, lo que sucede conviene puede ser el amanecer que nos llega para disfrutar, como digo, de esa maravilla del admirar la primavera con la máxima luz que podamos recibir para nuestros ojos, pero también podría ser, pues como digo, lo que sucede conviene, podría ser la noche necesaria para que descansemos y para que mañana, cuando llegue la hora y estemos preparados, podamos admirar todo eso que no era tiempo de admirar y de vivir ahora. Bueno, siento que ya va siendo hora de terminar, no sé cuánto rato llevamos, pero porque no puedo ver desde aquí el tiempo, pero siempre hay algo, siempre
siempre hay como un punto, un clic en el que o yo lo siento o se me dice, ¿no? Ya, ya, hemos terminado, ¿no? Se ha dicho lo que se tenía que decir, se ha compartido lo que se tenía que compartir. Siento que hoy, como me venía, era una serenidad al hablar de esta sombra que de entrada asusta, ¿no? Yo pensé, Dios, cuando ponga este cartel, ¿no? Con el Cristo ahí, me venía a poner ese, ¿no? Y lo coincidía con este momento de la crucifixión de Jesús simbólica de hoy. Pensaba, no va a venir, no se va a conectar nadie, no va a ver esto nadie, porque me pongo a hablar de la sombra. ¿Quién quiere ir a hablar de la sombra? Pero pero cuánta luz y cuánto consuelo podemos encontrar a veces precisamente cuando nos lanzamos a ver esa sombra, cuando nos lanzamos a asumir que todo lo que está pasando es por algo, todo lo que está sucediendo se está mostrando por algo y si la vida nos ha colocado donde estamos es por algo. Qué consuelo y cuánta luz sucede y se hace en ese momento, en esa sombra, cuando la aceptamos. Hoy me venía mucho esa palabra, como he dicho, de aceptación. Aceptación que no es conformismo. No confundamos aceptación y rendición con conformismo. Volvemos al meme este de Señor, dame café para cambiar lo que pueda cambiar y dame vino para lo que no pueda. Entonces, ah, el conformismo sería el pensar que no somos capaces, que no podemos hacer nada. Y la aceptación es ahora no puedo hacer nada porque no está en mi mano y me preparo en este espacio de sombra, en este silencio para cuando llegue mi momento de la acción. Ahí sí, es distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues en este punto de aceptación, de saber que lo que estamos pasando, sea lo que sea, tanto colectivamente como humanidad, este tiempo sombrío que hemos vivido en estos últimos 2 años especialmente, estas crisis que atravesamos colectivamente, tanto como crisis personales, todo es temporal y todo es un atravesar esa noche necesaria para que mañana llegue el amanecer, esa tormenta para que después llegue la calma. Hoy se nos invitaba, como digo, a cruzar ese bosque de noche con los aullidos de los lobos y a enfrentarnos al miedo que les tenemos, a darnos cuenta de que puede que aúllen mucho, pero no nos va a pasar nada en el fondo. No es más que una especie de pesadilla propia de nuestro miedo. Simplemente esa noche es un lugar que debemos atravesar con calma, que debemos aprovechar a lo mejor para, como digo, para dormir como podamos y mañana será un nuevo día. Mañana nuestros clavos, esos clavos de la cruz que ahora estamos sintiendo como ese Cristo, se habrán transformado y ya no seremos unos dolientes, sino seremos unos vivientes, unos sintientes, gracias al dolor, gracias a esa sombra, a eso, a ese frío, podemos apreciar con más um, sentidos el calor, las sensaciones, ¿no? Entonces, gracias a todo aquello que nos duele, porque nos hace sentirnos vivos. Recuerdo también cuando estamos enamorados, ¿no? Que alguien cuando estaba enamorado después de mucho tiempo de no estarlo, por ejemplo, recuerdo que una mujer me decía, ¿no? Estar enamorada le llevaba a quebraderos de cabeza, a ciertas cosas que no le gustaban, pero algo que le encantaba era que se sentía viva, que se sentía viva después de mucho tiempo, de haber estado como dormida. Entonces el dolor, el no vivir ciertos estados, nos lleva a vivir otros después con muchísima más atención, serenidad y plenitud, con una sensación de conciencia expandida. Así que hoy quiero terminar con esto, con esta alabanza a la sombra y aceptación de que es ese periodo, como decíamos al principio, necesario en el que nos vamos preparando para cuando podamos ver más luz, para cuando podamos recibirla. Y desde ahí, desde esa aceptación y de ese disfrutar de ese momento de preparación con todo lo que nos trae, nos podemos colocar en la mejor disposición para que lo que llegue después sea muy muy bien recibido y nos pille con las pilas cargadas. Por aquí cuenta Lenny, gracias por esta información valiosa. Muchísimas gracias para ti también. Gracias a las personas que os habéis ido conectando.
a quienes veáis esto después en algún momento. También lo subiré a YouTube, a mi canal de Emilio Ramos Fikawari. Podéis seguir también aquí en Facebook o en Instagram, Emilio Ramos Fikawari, pues también todo lo que voy publicando. Y bueno, vuelvo a conectar, lo he puesto en la descripción del vídeo, el directo. En estos directos que estoy haciendo estoy poniendo una aportación voluntaria porque para quien lo sienta, pueda o quiera, pues está mi PayPal o Bizum para aportar si así lo sientes. Otras veces, como dije, hice muchos de esos encuentros en privado, en Zoom, de pago, pero a veces también es complicado, ¿no? Mover a la gente, sacarla para llevarla ahí. Algunos funcionan así, otras veces siento como que se me invita también como que lo abra a gente nueva, am, que lo abra también más allá de cuánta gente va a haber, de si eso se va a poder sostener económicamente, el evento. Se me empuja como a que abra nuevos espacios, nuevas puertas, a que dé, básicamente, ¿no? Y, y bueno, pues así lo estoy haciendo, pero como digo, en este caso también, pues puesto que además todo lo que hacemos pues nos tiene unos gastos, unos costes mantener todo lo que es la tecnología con la que hacemos estas cosas, el vivir tiene esos costes, bueno, pues se acepta también cualquier colaboración en ese sentido. Bueno, me alegro si os ha parecido esto valioso, si os sirve para vuestro día a día. A mí siempre me sirve. Siento que soy el primero que se beneficia de esto que hago. Siento que más allá de la gente que os conectéis en directo o que veáis esto después, estoy abriendo un campo, estoy abriendo colaborando para que se haga o se ancle una energía, una luz a través de mí aquí en la Tierra, y desde este punto es valioso lo que está sucediendo. Lo que las palabras transmiten viene cargado de una vibración también. La función es que llegue de alguna manera a los corazones y no al cerebro, y así desde este lugar es desde donde se está dando. Y de alguna forma, pues como digo, pues todo esto colabora a anclar más luz en este planeta, en este espacio, para que sigamos atravesando ese espacio, ese tiempo de sombra y preparándonos para llegar a eso que esta nueva tierra nos trae. Un mundo más luminoso, pero que no puede llegar sin que hayamos atravesado, como digo, colectiva y personalmente toda esa sombra. Así que bueno, pues con esto Emilio Ramón se despide, este que te habla. Muchas gracias a quienes también me inspiran, a quienes colaboran con nosotros en ayudarnos a tener esta perspectiva para que nuestro día a día en la Tierra sea más fácil o menos difícil, menos sombrío. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, pues os emplazo, si os ha parecido interesante, que veáis los anteriores que están colgados por aquí en Facebook, o también los voy colgando en el canal de YouTube. Y a los dos siguientes, que el próximo viernes tenemos forma y el viernes siguiente tenemos vacío. Esos dos parecen tener una conexión temática y vamos a ver a dónde nos llevan. Muchas gracias, un abrazo y nos seguimos escuchando.